Muy bien, pues si os parece comenzamos para ser puntuales. En primer lugar, bienvenidos a este desayuno informativo para presentar el informe Entendiendo los biosimilares, cómo abordar el intercambio en los pacientes. Muchas gracias por vuestra asistencia, por vuestra respuesta, tanto a los medios de comunicación, a autores, revisores del informe y sobre todo y muy especialmente a los ponentes que nos acompañan luego en la mesa redonda. Hace ya justo 20 años que se comercializó el primer biosimilar en Europa. El mes que viene celebraremos 20 años desde el primer biosimilar. Y podemos decir que hoy en día ya los biosimilares están plenamente integrados en el sistema sanitario. Prueba de ello es que durante el año 2025 se han dispensado más de 7,5 millones de envases de medicamentos biosimilares. Y también lo avala el hecho de que de aquellos principios activos en los que existe un biosimilar, más del 52% de los envases dispensados son medicamento biosimilar. Y esto a nivel global. Si lo viéramos específicamente en el ámbito hospitalario, que es el ámbito natural de los medicamentos biológicos biosimilares, más del 82%. Y muchas veces digo que si estás en un hospital y te van a prescribir un biológico que tiene biosimilar, lo más normal, lo habitual será que te prescriban un medicamento biosimilar. Y estas cifras no son más que el reflejo de la confianza que tanto médicos como pacientes han ido adquiriendo en los medicamentos biosimilares. Unos medicamentos que están siendo prescritos tanto a pacientes nuevos como a pacientes que vienen de otro medicamento biológico. Y es precisamente para aumentar esta confianza y para dar herramientas que nos permitan establecer un diálogo mucho más fluido entre médicos y pacientes, entre profesionales sanitarios en general y pacientes, por lo que el grupo de pacientes constituido dentro de Biosin entendió que era importante establecer herramientas, pautas que mejoraran esta comunicación. Y estamos especialmente orgullosos de presentar hoy este informe, porque es un informe que creo que, si no me equivoco, por primera vez ha permitido conciliar lo que son los intereses de los pacientes que pusieron encima de la mesa qué es lo que queremos. También ha sido revisado y consensuado por las sociedades médicas, que son quienes tienen que poner en práctica y resolver estas inquietudes que pueden tener los pacientes, y muy importante también por la Comisión Ética de Biosin, porque siempre los temas que afectan a la prescripción tienen condicionantes éticos que es necesario tener en cuenta. Yo no quiero extenderme mucho más que volver a agradecer a esas sociedades científicas y a nuestro grupo de pacientes su participación. Explicar un poco que en el acto, después de estas palabras de bienvenida, la coordinadora del informe, Arantxa de TIT, nos va a explicar un poco qué consiste el informe y cómo ha sido su elaboración. Tendremos un pequeño turno de preguntas, luego pasaremos al diálogo entre médicos, pacientes, expertos en bioéticas, perfectamente conducido por Santiago Cervera, y luego volverá a haber otro pequeño turno de preguntas y de debate. Bienvenidos a todos y espero que os resulte de interés esta hora y media que vamos a pasar juntos. Gracias. Muy bien, Encarna, muchas gracias. Pues, como decía Encarna, bueno, primero vamos a ver si esto... perfecto, si las herramientas funcionan. Pues como bien decía Encarna, primero vamos a hacer una pequeña explicación, un poco de cómo surge esta guía y cómo hemos llegado pues, al documento que hoy presentamos y que tenéis todos en vuestra... Bueno, pues, os hemos entregado ahora al llegar. Como preámbulo, realmente este proyecto nace pues, hace cerca de 2 años. Empezamos a trabajar con un grupo de pacientes que hoy están aquí representados por algunas de las personas que van a intervenir, pero que lo formaban la asociación AECOS, ACU, Cancer Patient Project, los leo para no dejarme a ninguno, EUPATI, FEDE, GEPAC, LIRE, Linfoma Coalition y Mácula Retina. Constituimos un grupo, como digo, un grupo de trabajo formado por pacientes y hicimos una serie de grupos focales, unas reuniones de grupos focales para escuchar a los pacientes, para saber realmente pues, cuáles eran sus necesidades con respecto a los biosimilares, necesidades de información, incertidumbres que podían tener en el día a día. Y llegamos al final a un documento que presentamos, como digo, hace un año, que se llamaba Los pacientes ante los biosimilares, oportunidades e incertidumbres.
Dentro de este documento, en el que se recogían pues, esas propuestas, esas necesidades que exponían los pacientes, dimos con una necesidad que era pues, sobresaliente sobre todas las demás, ¿no? Y era esa necesidad de planificar el switch. El switch, sabéis que nos referimos a switch o intercambio. Ahora explicaremos exactamente qué es el switch para no confundirlo con otros términos. Y como digo, pues, la planificación del switch de un biológico a un original o biosimilar pues era una necesidad que sobre todo los pacientes crónicos echaban de menos. A partir de aquí hicimos una búsqueda bibliográfica para ver si en España o en Europa existía alguna guía que diera unas directrices sobre cómo se podía orientar el switch de una forma que los pacientes pues, pues acogieran de una forma favorable, evitando cualquier tipo de efecto adverso, cualquier tipo de incertidumbre, de rechazo, y vimos pues, que realmente en España no existía ninguna guía de estas características. Por lo tanto, a pesar de que había alguna pequeña directriz a nivel europeo, decidimos pues, que era una muy buena oportunidad con este grupo de pacientes poder desarrollar esta guía que hoy presentamos y que tiene como objetivo fundamental apoyar a los equipos clínicos en el intercambio entre medicamentos biológicos con el mismo principio activo, ofreciendo información clara y útil al paciente para favorecer la adherencia y el correcto cumplimiento terapéutico. Este es el principal objetivo de la guía que hoy traemos y que ahora contaremos un poco cuál fue el proceso hasta llegar al resultado final, en el que, como bien explicaba Encarna al principio, Encarna, la directora de Biosim, han participado tanto los pacientes como el Consejo Asesor de Biosim, dando voz a las sociedades científicas y a los profesionales sanitarios, que son quien, en definitiva, aunque el destinatario final y el beneficiario final de esta guía es el paciente, son los clínicos quienes tienen que poner en práctica las recomendaciones que se recogen en esta guía. Por eso era muy importante tener su opinión y comprobar que efectivamente aquellas propuestas que hacían los pacientes eran verdaderamente implementables y se podían trasladar a la práctica. Y después, como también muy bien ha explicado Encarna, este documento ha pasado por la Comisión de Ética de Biosim para que también pudiéramos recoger esa perspectiva y ver que todos los principios éticos también estaban adecuadamente equilibrados en las propuestas que recogía la guía. Estas son las organizaciones de pacientes que, aunque las teníamos aquí en la presentación, sí que he querido referirme a ellas en primer lugar porque son las verdaderas protagonistas de la guía. Primero porque son los autores, los representantes de estas asociaciones han sido verdaderamente los autores del documento que hoy os presentamos y son quienes han puesto sobre la mesa sus necesidades y cómo necesitan recibir la información ante un intercambio de medicamentos biológicos y además de ser los autores, pues como digo, son los principales beneficiarios de todo lo que en esta guía se recoge. ¿Qué metodología seguimos? Pues un poco siguiendo ese trabajo que ya habíamos iniciado en un principio a partir de ese primer informe que presentamos hace un año, el de los pacientes ante los biosimilares, oportunidades e incertidumbres, pues les propusimos al grupo de trabajo la oportunidad de elaborar una guía de switch, una guía de intercambio. La idea fue muy bien acogida porque, de hecho, como digo, fue una de las conclusiones y una de las posibilidades de las necesidades que se expuso en el primer trabajo que se hizo con los pacientes. Y lo que hicimos fue reunir en 2 reuniones de trabajo al grupo de pacientes, de asociaciones de pacientes, para ver realmente cuáles eran sus necesidades, cómo querían recibir la información, qué información necesitaban cuando su médico prescriptor les planteaba un intercambio o un switch de su tratamiento de su medicamento biológico, qué información querían recibir, cómo querían recibirla, en qué situación consideraban que era mejor recibirla, para que ese cambio fuera, pues no fuera traumático en ningún caso y fuera algo natural, que aceptaran un tratamiento al que se adherieran, un tratamiento pues con el que se sintieran perfectamente pues, integrados e identificados. Una vez elaboramos ese primer borrador con las necesidades y propuestas que expusieron el grupo de asociación de pacientes,
trasladamos ese borrador al Consejo Asesor. El Consejo Asesor de Biosim está conformado por un grupo muy importante de sociedades científicas, también están las organizaciones colegiales de las profesiones sanitarias, hay algunas personalidades representadas también en el Consejo de Biosim, pero sobre todo lo que nos interesaba era recoger la opinión de las sociedades científicas, puesto que eran las que bueno, pues representan a quienes tienen que poner en práctica las recomendaciones que recoge la guía, es decir, los facultativos y profesionales sanitarios en general. Es importante decir que en este paso que hicimos, ¿no?, de los pacientes a los profesionales sanitarios, hubo mucha coincidencia, es decir, aquel primer borrador que mandamos a los profesionales sanitarios para que comprobaran si efectivamente esas propuestas que hacían los pacientes eran, bueno, pues eran aplicables, eran razonables, coincidían un poco y se podían trasladar un poco a la práctica sanitaria, a la práctica asistencial del día a día. Pues hubo mucha coincidencia, lo que aportaron pues fueron algunos matices que por supuesto han sido recogidos en la guía, pero hubo desde el principio un equilibrio muy importante y una coincidencia muy importante entre lo que proponían los pacientes y lo que efectivamente los profesionales sanitarios veían que era aplicable. Y finalmente, la Comisión Ética de Biosim hizo una tercera revisión, ¿no?, o segunda revisión para completar el documento final que hoy tenéis, pues para ver, como decíamos, que esos principios éticos bueno, pues, que afectan a la prescripción, que tienen que ver con la sostenibilidad, con la equidad, etcétera, pues estuvieran adecuadamente reflejados y equilibrados con las propuestas que se hacían. A partir de aquí, la guía lo que hace es, en primer lugar, establecer un poco el alcance. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un intercambio o switch? El intercambio es el cambio de un tratamiento biológico por otro que realiza el médico prescriptor. Cuando hablamos de intercambio, no se modifica el principio activo del tratamiento que recibe el paciente, sino que lo que se cambia es un medicamento por otro, pero con el mismo principio activo. No debe confundirse ni con una modificación de la estrategia terapéutica que conlleva un cambio del principio activo, un cambio de tratamiento como tal para el paciente, ni tampoco una sustitución. Una sustitución, sabéis que es un cambio de medicamento en el momento de la dispensación, no en la prescripción, sino en el momento en el que el paciente retira el medicamento, bien sea en la oficina de farmacia, bien sea en el servicio de farmacia hospitalaria. Y en el caso de los medicamentos biológicos, sabéis que no está permitida la sustitución, es decir, sin que pase previamente por el médico prescriptor. Por lo tanto, sabiendo que, y estando todos alineados en lo que es el intercambio y lo que es un switch, bueno, que es lo mismo, perdonad, lo que es el intercambio o switch, la guía ya empieza a recoger cuáles deben ser los pilares o los pasos para conseguir un intercambio exitoso, un intercambio que sea bien recibido por el paciente, bien comprendido y bien asumido, pues porque en definitiva de esa adecuada asunción de su nuevo medicamento, pues se va a derivar que el paciente pues cumpla adecuadamente con su tratamiento y se puedan obtener los objetivos terapéuticos que el prescriptor ha pensado. Lo primero, anticipar. Es decir, planificar el cambio, no cambiar de un día para otro sin que el paciente lo espere, sin que el paciente sepa de antemano que puede enfrentarse a un cambio a un intercambio de medicación, es decir, anticipar. En segundo lugar, personalizar, es decir, no todos los pacientes obviamente son iguales, cada paciente es un individuo con sus características distintas, sus especificidades, su entorno, sus creencias, sus expectativas y por lo tanto el médico debe tener en cuenta todas estas circunstancias a la hora de afrontar el intercambio. Consensuar, es decir, como cualquier tratamiento, pues, y es una base de esa relación médico-paciente, pues el médico comparte cuál es la estrategia terapéutica a seguir, cuáles son los objetivos que se persiguen. También este punto es importante, es un paso que no debe saltarse cuando se produce un intercambio, porque sobre todo está descrito que un paciente que con quien no se ha consensuado adecuadamente o a quien no se le ha informado adecuadamente sobre un intercambio, puede desarrollar un efecto nocebo, es decir, un efecto no deseado ante un medicamento, bueno, pues que podría
bueno, pues que está pensado para producir unos efectos beneficiosos a nivel terapéutico y pueden no darse por su mala disponibilidad a ese nuevo tratamiento. Informar, fundamental, informar sobre, y este es un punto muy importante en el que insistieron mucho los pacientes, informar sobre los aspectos que verdaderamente le interesan al paciente. Al paciente lo que le interesa son pues, cuáles son los objetivos terapéuticos, qué puede esperar de ese tratamiento, cuáles son las características del medicamento que va a tomar, cuáles son los potenciales efectos adversos a los que puede enfrentarse. Y, por supuesto, confirmar que el paciente ha entendido la información. Muchas veces damos por supuesto que la persona que tenemos enfrente nos entiende y no siempre es así. Y la guía incluso propone pues un brevísimo cuestionario de confirmación pues que puede servir de guía a los facultativos para asegurarse de que el paciente ha entendido la información que se le ha proporcionado, ¿no? Pues puede repetirme cuál es la medicación que se le va a administrar, puede explicarme cómo tiene que utilizar este dispositivo, indíqueme que ahora si nota cualquier efecto adverso o si considera que le está sentando a mal. No se trata de preguntarle, ¿ha entendido lo que le he dicho? Porque lo normal es que el paciente diga sí, sino efectivamente de hacer preguntas abiertas que confirmen que el paciente ha entendido lo que su equipo médico le ha explicado. Y un último paso, que es acompañar. Es decir, no basta con hacer el intercambio, informar al paciente y olvidarnos, sino que durante esos primeros días, semanas, meses, o sea, cuando un paciente ha cambiado su medicación, pues puede sentirse inseguro, puede tener dudas, puede no saber si algo de lo que le sucede es lo esperado o es efectivamente un efecto secundario pues, al que no se ha enfrentado anteriormente. Por lo tanto, es importante que el paciente tenga acceso a su equipo asistencial, y aquí pues, no solo el médico, sino también pues, los profesionales de enfermería, los profesionales de la farmacia, profesionales de otras especialidades médicas, como pueden ser los profesionales de medicina de familia. Tiene que poder tener ese acceso para consultar y poder resolver cualquier duda que se le pueda presentar. Finalmente, la guía recoge, a modo muy de resumen, pues, qué no hacer. ¿Qué no hacer? O sea, como los mandamientos básicos de qué no se debe hacer cuando se plantea un intercambio y qué cosas sí, al menos sí, aunque ya hemos explicado esos 5 pasos distintos, pero al menos esas cosas indispensables que sí que tienen que cumplirse. En las que no hay que plantear nunca es no plantear un intercambio de una persona con una enfermedad crónica sin tener en cuenta sus circunstancias, sobre todo en aquellos pacientes que han pasado por distintas líneas de tratamiento, que han sufrido algunos fracasos terapéuticos, que han tenido varios cambios en sus prescripciones, porque bueno, pues es muy posible que esos pacientes pues, puedan estar más temerosos ante un cambio de medicación que en un paciente que se enfrenta por primera vez a un intercambio. En segundo lugar, y esto tiene que ver con lo que decíamos de el paciente necesita conocer la información que verdaderamente le importa y le interesa. No sirve que se justifique el intercambio exclusivamente porque, mire, le doy esto porque es más barato. Es importante hacer al paciente partícipe del objetivo de la sostenibilidad, pero se puede hacer de una forma que probablemente le haga conectar y empatizar mucho más, y es hablarle, bueno, pues del valor que aporta el medicamento biosimilar a la hora de permitir que con los mismos recursos pues, se pueda tratar a muchos más pacientes, e incluso a pacientes que necesitan otro tipo de tratamientos puedan beneficiarse de otras líneas innovadoras gracias a que los recursos pues, se utilizan de una forma más eficiente. Y lo que tiene mucho que ver con lo que estábamos comentando, no centrar la información sobre el nuevo tratamiento en esos aspectos pues, que no son de relevancia para el paciente, como por ejemplo el coste. Es decir, al paciente lo que le interesa es qué puede esperar de ese tratamiento, cómo se lo tiene que administrar o cómo lo tiene que tomar y como digo, pues qué puede esperar en positivo o en negativo respecto al tratamiento. Y sin embargo sí que es importante anticipar el intercambio al paciente, ofrecer la oportunidad de plantear cualquier duda que le surja y asegurarse de que el paciente ha recibido toda
ha entendido más bien toda la información que se le ha aportado sobre su nuevo tratamiento. Y hasta aquí estaba viendo a ver si había cumplido con el tiempo establecido. Hasta aquí esta primera parte, ¿no? Esta segunda parte, después de la presentación, para contaros un poco cuál es el contenido, cómo ha surgido la guía y cuál es el contenido más relevante de la guía, que como digo, la tenéis todos. Y si tenéis cualquier pregunta referente a la guía, pues tratamos de resolverla. Muy bien. La guía ya se ha mandado a médicos. ¿Cuál ha sido el recibimiento? La guía... bueno, me preguntaba que si, como se acercaba el micrófono, si la guía ya se ha mandado a médicos y cuál ha sido su recibimiento. De momento, los únicos médicos y profesionales sanitarios que han podido ver la guía son aquellos que están representados en el Consejo Asesor de Biosim. Y han ofrecido, bueno, ha sido muy bien recibida. Bueno, tenemos aquí luego a una representante, la presidenta de GTQ, la doctora Zabana, que bueno, luego en la segunda parte pues podrá opinar, ¿no? Desde su perspectiva como clínico, pues cómo ve la oportunidad de esta guía y el contenido de la guía. Ha sido muy bien recibida en general, han hecho sus aportaciones y a partir de ahora que se presenta, se le da difusión, sí que es cierto que también por parte del Consejo Asesor ya las sociedades científicas se han mostrado dispuestas y muy colaboradoras a la hora de darle difusión en sus respectivas organizaciones, incluso en sus respectivas comunidades autónomas, al contenido de la guía para que efectivamente pues, sea conocida por los diferentes profesionales y pueda ser aplicada. Pues por mi parte nada más. Ahora sí que os dejo con Santiago Cervera. Santiago Cervera, aparte de ser colaborador de Biosim desde hace mucho tiempo, fue consejero de Sanidad en Navarra y tiene un conocimiento muy importante del sistema sanitario y del sector salud en general, en global. Así que, Santiago, te cedo. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias, Arantxa, por la exposición y por la presentación. Vamos a dar paso a un coloquio. Tanto Encarna como Arantxa han insistido y han incidido mucho en el carácter consensual que tiene esta guía, es decir, que esto es el fruto del trabajo de muchas personas que han ido haciendo sus aportaciones y que al final han concluido en el documento, un documento objetivo y concreto. Esto es un ejercicio de consenso, pero el consenso también está lleno de matices muchas veces. Es decir, el consenso se produce cuando precisamente las partes que acaban acordando algo incorporan sus puntos de vista. Y precisamente en esta fase del coloquio lo que queremos hacer es exponer de una forma un poquito más desarrollada el punto de vista de quienes son los actores fundamentales de lo que tiene que ver con el documento, con la guía que se está presentando esta mañana. Están anunciados en el programa y son bien conocidos, pero aún así voy a hacer una pequeña presentación. Javier Sánchez Caro es, yo diría que es sobre todo un experto de mucho tiempo en sanidad, en bioética. Yo he tenido el honor de tenerlo como profesor en el posgrado, con lo cual es muy grato poderle tener aquí. Javier es actualmente presidente del Comité de Bioética de Castilla-La Mancha y además es colaborador de Biosim a través de la Comisión de Bioética también de la asociación. Pedro Rascón también es un viejo conocido, ¿puedo decirlo, Pedro? Yo conocí a Pedro, disculpadme que lo diga, cuando él era presidente del Consejo Escolar de Navarra, que realmente hizo un gran trabajo y no es poca cosa el Consejo Escolar. Pedro está aquí porque es presidente de la Asociación de Pacientes Macular Retina, y por tanto también su opinión aquí es fundamental. Y en tercer lugar, Yamile Zabana, que es doctora, es presidenta del GTQ, Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, así dicho y por ese orden, ¿verdad? Y también es doctora que ejerce la clínica en el Hospital Mutua Terrassa. Como podéis ver, son, digamos, tres componentes esenciales de lo que estamos tratando, de esta guía,
que es una guía que tiene que ver esencialmente con los actos clínicos, los actos terapéuticos y en el entorno, en el tuétano, en el centro fundamental de la relación médico-paciente. Y por eso vamos a intentar hacer este coloquio precisamente hablando de estas cuestiones. Y quería empezar precisamente por Javier. Estamos hablando del intercambio, del switch. Estamos utilizando las dos palabras porque ambas son útiles. Y estamos hablando de algo que tiene que ver con la dimensión terapéutica. El médico, el paciente y la decisión terapéutica. Pero como sabemos, la relación médico-paciente, digamos, no es un espacio estanco, es un espacio que está relacionado con otros entornos sanitarios, entornos culturales, etcétera. Y lo que te quería preguntar en primer lugar, Javier, es precisamente cómo, digamos, se contempla el switch, el intercambio dentro de este contexto, en lo que tiene que ver con la relación médico-paciente, que es donde se produce esa decisión terapéutica, pero también dentro de este contexto más amplio en el que, como tú bien explicas muchas veces, coexisten, digamos, principios y valores fundamentales de lo que es nuestra sanidad. Muy bien, pues muchas gracias en primer lugar por la invitación, que es un honor para mí estar aquí, y además coordinado por Santiago, que es una persona de mucha valía en este campo. Yo creo que esto se puede enfocar, a mi juicio, desde dos puntos de vista. Un punto de vista formal y un punto de vista del fondo, del contenido, ¿no? Desde el punto de vista formal es interesantísimo, porque aquí todas las personas concernidas han tenido la posibilidad de aportar sus ideas y se las ha tenido en cuenta. Es decir, aquí hay una idea universalizable, como decimos nosotros, en el campo de la bioética, ¿no? Están los pacientes, está el consejo asesor, coordinado por Biosin, y está la comisión de bioética, ¿no? De manera que está el universo entero. La posibilidad de llegar a una decisión razonable estriba siempre en que en la mesa estén todos los concernidos por ella. Y no solamente estén presentes, sino que además tengan la posibilidad de aportar su idea y de tenerse en cuenta, ¿no? Y yo creo que esto es lo que ha sucedido aquí. De manera que esto es lo primero que quiero decir. Si utilizáramos, por ejemplo, una teoría tan moderna como la teoría comunicativa, la del teórico crítico Habermas, que es quizá el último gran filósofo que hay encima de la Tierra en este momento, el hombre con muchos años pero todavía con una buena cabeza, entonces lo que tendríamos que decir es que aquí se ha producido una situación de igualdad en cuanto al habla y todos ellos han llegado a un acuerdo y ese acuerdo se lleva a cabo a través de un diálogo. El diálogo no es negociación, la negociación instrumentaliza los intereses. Trata a cada uno de los que están en la negociación de imponer su criterio porque quiere hacer valer esos intereses por encima de los demás. Pero en la teoría comunicativa, que es el ejemplo que yo creo que aquí se refleja fielmente, de lo que se trata es de buscar un diálogo en igualdad y por tanto de algo en lo que todos puedan sentirse absolutamente concernidos y por tanto son capaces de afrontar sin ningún problema las consecuencias que de ahí se derivan, ¿no? Y yo creo que esta es la primera cuestión que a mí me gusta decir respecto de esto. Ha habido una intervención universalizable, ha habido un diálogo y al final hay una norma instrumental que permite llevar a cabo todos esos intereses, en este caso, sin ningún problema. No es normal este planteamiento y por eso tengo que decir que el documento, francamente, es un documento formidable, porque no es fácil en los momentos en que nos encontramos ahora poder llegar a un acuerdo de este tenor. Bueno, yo creo que es el único caso que yo conozco, ¿eh? Ya dicho sea de paso, ¿no? Porque la polarización que tiene en este momento la sociedad española no es comparable con la no polarización del documento. Sería el ejemplo contrario, ¿no? En este sentido. Pero bueno, dejando al margen estas formas que son impresionantes, porque a veces el proceso es la verdad, y en el proceso aquí se ha respetado todo de suerte que podemos decir que esta decisión es la mejor de las posibles. Nadie ha sido apartado de ella. Todos han podido aportar
lo que ellos piensan, ¿no? Y se ha tenido en cuenta en el documento. Dejando al margen esta cuestión formal, procedimental, impresionante, en cuanto al fondo. En cuanto al fondo, yo creo que aquí estaremos todos conformes, por lo que yo he oído, que se trata a la persona con un respeto absoluto de sus valores, a todos los pacientes, ¿no? Acompañar, individualizar, consensuar. Bueno, es que yo creo que no puede haber más en cuanto al respeto a la persona, ¿no? Esto sería, digamos, un elemento, por elevarlo al campo filosófico, Santiago, un elemento kantiano. Es Kant, vivo, el que está ahí. Es el respeto a la persona por sí misma, como un fin, nunca como un medio, ¿no? De manera que el documento, en ese sentido, a mí me parece que reúne esos requisitos, y hay que decirlo. Y después está el equilibrio que se traduce en el campo de los valores que ahí están en entredicho, ¿no? Y yo creo que ese equilibrio se encuentra fielmente. Por ejemplo, el principio de justicia es determinante para una sociedad como la nuestra, ¿no? El esfuerzo inversor en sanidad es la decisión más importante que toma una sociedad. Los recursos que va a destinar para la sanidad, para beneficio de todos nosotros, ¿no? Entonces, eso exige una gestión eficiente. Eso, sin ninguna duda. Y siempre que sea posible, el principio de justicia debe ser determinante en cuanto al acceso y en cuanto al coste, porque ahí está la ética de los costes y al mismo tiempo la accesibilidad universal de todos los ciudadanos, ¿no? De manera que eso hay que administrarlo con una solidez y con una limpieza que no cabe ninguna duda en cuanto a todos los adjetivos que pudiéramos decir. Pero, y esto es lo que a mí me parece bien del documento, Encarna, es que lo que se ha hecho es que ese principio de justicia es determinante siempre que no se pueda producir un efecto nocebo. Y ese es el equilibrio del principio de justicia en relación con lo que sucede después en el acto concreto. No hay ninguna teoría ética en el momento actual que no parta de principios, que no valore las consecuencias y que no pueda ser llevada a cabo si no es por médicos y profesionales sanitarios virtuosos. De manera que el kantismo, el utilitarismo y la teoría de la virtud tienen que estar presentes siempre en todas ellas. No vale una sola, porque esta zona nuestra es extraordinariamente compleja y requiere de todas ellas, ¿no? Hay un libro precioso de Camps hace poco que habla de todo esto en este mismo sentido, ¿no? Pero siempre lo hemos sentido así. La valoración de los principios, la determinación de todas las circunstancias, como se ha hecho aquí, para individualizar, ¿no? Y la apreciación de todas las consecuencias. Fuera de esas tres coordenadas no se puede llevar adelante un documento como este, ¿no? De verdad que me paro, porque si no me voy a embalar demasiado. Luego seguiré. El equilibrio es, a mí me parece, lo más formidable del documento y la idea universalizable que de ahí se desprende. Santiago. Muy bien. Ya sabes que hay quienes mantienen que la bioética es quien ha salvado, digamos, la ética, ¿no? Es decir, la ética es un concepto que socialmente... Sí. Pero en cambio la bioética, digamos, afirma elementos muy referenciales para la sociedad. Estamos hablando aquí de algo, pero se puede hablar de Pero más. Fíjate si es relevante, porque empezó la bioética como ciencia de la vida, literalmente, después se ha expandido a la ética de las ciencias de la salud, ha abierto el camino, y después en la macro bioética, en este momento hablamos del problema del clima, del problema de la ecología y del One Health, una sola salud, porque todos los ingredientes de las enfermedades humanas, animales y medioambientales constituyen una única y sola razón para llevar adelante la bioética mundial. Bueno, tenemos ya establecido que en este documento de consenso hay una raíz bioética fundamental y luego vamos a seguir hablando algo más de ello. Pedro, la perspectiva del paciente. Seguramente vamos a cometer el error de la generalización, pero vamos a ponernos en el caso de un paciente que está en un tratamiento biológico. Si eso ocurre, podemos pensar que se dan dos circunstancias, seguramente, muy probablemente, aunque como digo, con el error de generalización.
Lo primero, que seguramente está en una patología crónica, en una patología que le ha llevado en muchas ocasiones a tener contacto con el sistema sanitario y con distintos profesionales. Y segunda cuestión, que seguramente también, al acceder al biológico, antes habrá accedido a otras decisiones terapéuticas en líneas anteriores que también han hecho que ese paciente, de alguna forma, se cuestione si realmente se le está proporcionando lo más adecuado. Pero una vez en esa situación, puede ocurrir, y ocurre, que el profesional, el médico, le plantea el switch, le plantea el cambio y le dice, como hemos definido anteriormente, es el mismo principio activo, lo que pasa es que es otro producto diferente. ¿Cómo lo vive el paciente? Es decir, ¿en qué perspectiva el paciente puede entender adecuadamente el sentido de ese intercambio, de ese switch? A ver, yo creo que hay dos circunstancias. Una, en aquella en la que el paciente está de acuerdo y está conforme con el tratamiento que se le está proporcionando. Es decir, le está funcionando el tratamiento. En ese caso, puede resultar más complejo al profesional explicarle que le voy a cambiar el tratamiento, aunque el que tiene le funciona, porque por la circunstancia que sea. Ahí yo creo que hay una cuestión básica, y es que normalmente cuando vamos al médico nos fiamos de lo que dice el médico. Es decir, yo no soy médico, yo puedo tener mi opinión con respecto a mi enfermedad, pero hay un profesional enfrente que se supone que tiene la experiencia suficiente y la capacidad suficiente para colocarme a mí un tratamiento adecuado a mi padecimiento, ¿no? Entonces, yo por principio nos fiamos de lo que nos dice. Entonces, decíamos, cuando al paciente le está funcionando el tratamiento que tiene ahora, puede resultarle más complejo el que le planteen el switch, un cambio en el tratamiento. Porque, es decir, hay que dar explicaciones. Si al paciente no le está funcionando o él no ve progresión en la cura de su enfermedad o en el tratamiento de su enfermedad, probablemente ahí es mucho más sencillo. Pues dice, no, mira, vamos a probar un principio similar al que estás tomando, pero que tiene una ligera variante o lo que quieras, vamos a ver si este te funciona mejor. ¿Me explico? Entonces, en ese caso puede resultar, bajo mi punto de vista, más sencillo el aplicar ese tratamiento. En cualquier caso, yo creo que como principio fundamental, los pacientes nos fiamos básicamente de lo que nos dice el profesional que nos está atendiendo. Y por tanto, cuando se nos plantea un cambio de medicación, en principio lo aceptamos. Pero claro, si tenemos una serie de explicaciones, además, que nos garantizan el buen funcionamiento y el principio que se nos va a aplicar, pues muchísimo mejor. Tal y como se plantea en la guía, cuando estábamos hablando de preparar todo esto, hablamos de la posibilidad de presentar al final una pequeña encuesta, por llamarlo de alguna forma, en la que explorábamos un poco pues cómo le había parecido, si el paciente había entendido todo y tal. Y yo creo que eso es una parte importante también, porque muchas veces en esa confianza, digamos, que hay entre el paciente y el médico, dices, vale, sí, he entendido todo. Pero luego llegas a casa y dices, ¿qué me ha dicho? O sea, me explico. Entonces, en esa dinámica yo creo que este apartado de la guía, que en principio la guía está destinada a los profesionales, es importante y yo creo que aporta bastante. Yamile, los profesionales. Los profesionales, el intercambio es, en esencia, lo hemos visto, una decisión clínica. Y esa decisión clínica, como tú bien sabes y bien representas dentro de tu espacio profesional, digamos, está condicionada por determinados elementos. Por una parte, pues lo que es lógico, la lex artis, el mejor conocimiento científico disponible en favor de lo que necesita el paciente, pero también hay otros elementos. Hay unos elementos, bueno, pues también de eficiencia en los recursos que tienen que tomarse en cuenta, hay otros elementos condicionantes, también lo hemos dicho anteriormente, de tipo cultural, etcétera. Lo que te quería preguntar es cómo entiendes el intercambio, el switch, desde esa vertiente clínica, digamos, multidimensional. ¿Qué te puedes plantear, qué se puede plantear un profesional, un médico, cuando hace la propuesta de intercambio y en qué contexto puede inscribir esa decisión? Gracias, Santiago. También, en primer lugar, darles las gracias por considerar a GTQ para venir aquí a representar a los médicos. Es para mí, a los profesionales sanitarios, es un honor.
Y bueno, tengo un poco de perspectiva porque yo vi llegar los primeros biosimilares al campo de la enfermedad inflamatoria intestinal y tengo que confesar que al principio fui, bueno, para mí era un nuevo fármaco, era una cosa absolutamente diferente, algo en lo que dudar por definición, así soy yo. Científicamente necesito ver que esto realmente se compruebe, se demuestre científicamente que esto iba a ser bueno para mis pacientes. Y hemos visto con la evidencia científica que estamos hablando de la misma molécula final. La cosa es que llegan a esa molécula de una manera diferente y entonces cuando hemos visto estos estudios que se hacen de biosimilitud, que para la gente que no lo sepa es que demostramos químicamente o biológicamente que son lo mismo, funcionan igual, ya te relajas y ahora tenemos mucha experiencia sabiendo que los efectos son iguales y que es casi imposible saber si el paciente ha recibido el fármaco original o el fármaco biosimilar. Entonces, ante esta evidencia, me he tenido que dar cuenta que estábamos tratando realmente con la misma molécula. Y entonces, es fundamental que primero el clínico crea en el biosimilar. Si tú crees en el biosimilar y te das cuenta que es lo mismo, tu mensaje es diferente al paciente. Yo recuerdo los primeros pacientes que yo les ofrecía el switch, les decía, vamos a hacer ciencia a los dos, vamos a ver si esto es igual. Yo no lo sé, espero que sí, con total franqueza. Al día de hoy les explico que les voy a dar la misma medicación, que es una medicación que ha llegado a la misma función desde otra perspectiva y de hecho comienzo a hablar del intercambio antes de empezar a plantear el primer biológico. Y creo que es una oportunidad muy bonita de hacer al paciente que sea partícipe de sus decisiones también, porque lo haces corresponsable, ¿no? Corresponsable con el sistema sanitario, corresponsable con su propio tratamiento y que genera confianza. Necesitas tiempo para esto, ¿eh? Y eso es una de las cosas que no tenemos, es un reto. Entonces, ¿en quién me planteo yo utilizar biosimilares? Pues en los biológicos de primera línea que tenemos en España para la enfermedad inflamatoria intestinal, pues la primera línea son biosimilares ya, es decir, no tengo que explicarles, porque ya les explico que les voy a poner un fármaco y es un biosimilar, pero ya estamos viendo el futuro y vienen muchos biosimilares de otras moléculas. Entonces, y empiezo desde el principio diciendo, vamos a poner esta medicación, que esta medicación se están desarrollando fármacos que son lo mismo de una manera distinta, aunque llegamos a al mismo efecto, ¿no? Y entonces cuando yo ya les planteo un biosimilar, ya no les coge de primeras, ¿no? ¿Y cuándo lo hago? Pues cuando el paciente esté estable. Es decir, si el paciente la medicación no le funciona, no es situación para hacer un switch o un intercambio, sino es una situación para cambiar de modo de acción. Entonces, un paciente que no le está funcionando la medicación, lo que hay que hacer es cambiarle la molécula, cambiarle el modo de acción. En cambio, si el paciente, el reto está aquí. Cuando el paciente le funciona la medicación, le tienes que decir, pues ahora, lo que te expliqué en su momento, te lo vuelvo a decir, porque ahora es el momento de valorar la misma medicación desde otra perspectiva. Y juntos lo vamos a ver. Y además siempre dar el espacio, porque como se decía aquí, informar y respetar al paciente. Hay gente que hace el cambio y luego, por lo que sea, no les va bien. Ahí el efecto nocebo, lo hemos comentado. Pues tener la autonomía y la decisión de decir, bueno, incluso hablarlo con farmacia, de decir, este paciente no le ha ido bien, y poder ir para atrás. Y respetar la decisión del paciente. Afortunadamente no es la mayoría de los casos, pero siempre dejas la puerta abierta para que esto se dé, y esto, como digo, es una gran oportunidad para generar la relación médico-paciente. Una cosa que me ilusiona es lo que se comentaba y comentaba Arantxa al principio, que hemos llegado a un consenso desde el principio. Esto es algo que cuando hablamos de comunicación de médico-paciente, te das cuenta que hablamos idiomas, aunque hablemos castellano, hablamos idiomas absolutamente diferentes, porque lo que yo considero que es control de la enfermedad no lo es para el paciente. Y llegar en algo que parece tan sencillo, pero a la vez es tan importante, al consenso casi sin hacer absolutamente nada, yo creo que esto, no sé, igual es que estamos aprendiendo a hablar el idioma del paciente ya, por fin. Qué bueno. El idioma del paciente, Javier, vuelvo a ti. El idioma del paciente es el principio de autonomía, que es un principio que está bien establecido tanto en los títulos legales como en la práctica clínica. Y ese principio de autonomía lo que viene a decir, así resumiéndolo muy coloquialmente, que el paciente es el protagonista del hecho asistencial y que es el que tiene que tomar las decisiones que le conciernen. Esto, hablando del intercambio, del switch, nos lleva a una cuestión que te la quiero plantear crudamente para que nos des tu opinión, que es el consentimiento. O sea, ¿qué tipo de consentimiento, en qué se formaliza ese consentimiento, cómo se formaliza ese consentimiento desde la perspectiva del paciente y atendiendo a ese principio de autonomía que comentábamos?
Sí, sí, es una pregunta esa, ¿eh? Como se dice, ¿no? Bueno, vamos a ver. He leído hace poco que cuando la Ley de Autonomía del Paciente dice que toda actuación sanitaria requiere el consentimiento, eso significa que cada fracción del tratamiento médico-paciente o profesional sanitario-paciente requiere un consentimiento a continuación. Bueno, esto es una barbaridad. No se puede entender así, de esa manera, ¿no? Y no porque a mí me haya tocado en su día esta ley, en la que intervenimos una serie de personas, yo me acuerdo incluso de haber escrito esto, ¿no? Aunque es verdad que lo que uno escribe luego se interpreta como es natural de la forma que sea, ¿no? Pero vamos a ver este asunto con un cierto detenimiento porque merece la pena. El consentimiento se puede expresar de varias maneras. Consentimiento expreso, consentimiento tácito o implícito y consentimiento presunto. Son las tres formas que hay de dar consentimiento. Lo que intento es llegar a cuál es la normalidad y dónde está la excepción y qué abarca o no un tratamiento, ¿no? Porque muchas veces se confunde el consentimiento con la información, que es un tema distinto. Consentimiento expreso. El consentimiento expreso a su vez puede ser oral o escrito. Buenos días, buenos días. ¿Qué le pasa a usted? Un momento. Consentimiento expreso oral. A ver si esto los convence que es la regla. Doctor, doctora, perdón, le doy mi consentimiento expreso oral para que realice sobre mi cuerpo las pruebas previas, exploratorias, diagnósticas, encaminadas a obtener un diagnóstico averiguado el cual se me instaure el tratamiento que corresponda mediante la prescripción y si esto no fuera posible, se me proporciona el alivio conforme al juramento hipocrático. Bueno, esto no es normal, ¿no? Creo yo. No. Entonces, admitamos que el consentimiento expreso oral no es la regla general, ¿eh? A pesar de que la ley que dice que sí, que esta es la regla general, pero también nos confundimos los que escribimos las leyes, ¿eh? No. Y en todo caso, consentimiento expreso escrito. Este sería todavía menor. Buenos días, ¿qué le pasa a usted? Un momento, papel y pluma. En la Villa de Madrid, a tantos, reunidos, de una parte, su carnet de identidad, el mío, expongo que el otro día estaba yo en la era trillando, voy a hacer un ejemplo porque eso es para gente mayor, ¿eh? La gente quizá no sepa ya lo que es trillar. Cuando de repente me dio un pinchazo en el tercer espacio intercostal izquierdo. Y me dije, Pepe, tienes que ir al médico. Y por eso vengo, si está de acuerdo, firmamos y ya está. Bien, esto tampoco es normal, ¿no? Digo yo. De manera que ni el consentimiento expreso oral ni el escrito son lo normal, la regla, a pesar de que luego la ley, en determinados supuestos de riesgo importante, considerable, a criterio del facultativo, como escribimos en su momento, pues se necesite como signo de buena fe un escrito, que es lo que el médico cree que es el consentimiento informado equivocadamente, ¿no? Eso no es el consentimiento informado. Muy bien, sigamos. Hemos visto que el oral y el escrito no es la regla general. Consentimiento tácito o implícito, por hechos concluyentes, facta concludencia, que decían los romanos. Buenos días. ¿Qué le pasa a usted? Tengo un dolor aquí. A ver, túmbese ahí, que le voy a hacer una exploración. No le pide consentimiento ya para eso, ¿eh? Se la hace. Un momento. Las gomas. ¡Ah! Tampoco le pide consentimiento para eso, ¿no? Digo yo. Mire usted, le vamos a hacer una extracción sanguínea para hacer un análisis de amplio espectro, como dice. ¡Ah! Y tampoco le pide consentimiento para eso, ¿no? De manera que el consentimiento ese tácito o implícito es válido para todas estas operaciones. ¿Cuándo se para y requiere otro tipo de consentimiento? Cuando hay un riesgo grave, importante, considerable y requiere una prueba por escrita, en cuyo caso hay que establecer un consentimiento aparte, ¿no? Entenderlo de otra manera es burocratizar la asistencia de una manera brutal. De manera que la regla general, en principio, es el tácito o implícito, y si acaso el verbal, pero antes el tácito implícito que el verbal, ¿no? Y luego nos quedaría
el consentimiento presunto. Un accidentado de la carretera aquí de La Coruña y le llevan a urgencias. Y allí el hombre no está, porque no puede dar su consentimiento, porque está chocado, ¿no? Entonces, presumimos, presunto, que lo que vamos a hacer sería lo que él quisiera si pudiera manifestar su conformidad. Presunto. ¿Entendido? Muy bien. Ahora vamos al tema que nos concierne aquí, que es la prescripción, ¿no? En principio, esta prescripción no engendra por sí misma un riesgo grave, un riesgo tremendo, un riesgo tóxico, todo eso no lo engendra. De manera que aquí, en principio, bastaría con ese consentimiento que venimos diciendo. Otra cosa es la información, que es un tema distinto, pero no se puede confundir, porque la información es un proceso que tiene que discurrir a lo largo de todo el tratamiento. No tiene por qué parar en un momento determinado. La información es además un proceso oral. Quiere decir que no tiene límite, a diferencia del escrito, del consentimiento informado por escrito. El oral no tiene límite, nada más que la posibilidad de que yo pregunte y la posibilidad del médico de contestarme. Esto es el límite, ¿no? Y por supuesto el paciente en cualquier momento puede entender que algo no va bien o no le gusta, lo que sea, y negarse al tratamiento, la renuncia. Esto es posible. Entonces, cuando hay una renuncia, cuando hay una negativa, como hablábamos aquí, habrá que valorar si es racional o no. Esto es lo que hay que valorar, ¿no? Si no es racional, entonces no se debe admitir. Se produce aquí lo que llamamos la ética negativa. Un médico que es un gestor con la pluma, que es capaz de involucrar la mitad del presupuesto español, simplemente con el bolígrafo, tiene la obligación de velar por los intereses de todos nosotros y por tanto de hacer lo mejor al menor coste. Ahora bien, puede haber una racionalidad en la negativa. Mire usted, yo esa resonancia no me la hago porque tengo claustrofobia. Hombre, tal cual. Le vamos a dar una pastilla y se queda medio dormido, entra ahí y tal. No, ni con pastilla ni sin pastilla. Yo no entro ahí. Eso es razonable, ¿no? Habrá que buscar otra alternativa. Bueno, pues mire usted, lo que vamos a hacer es, ven usted aquí cada 3 meses y le venimos observando. Es una alternativa, ¿no? Esa alternativa debe y puede existir, porque es razonable la negativa de esa persona. ¿Y puede ser razonable aquí en algún caso? Sí. Un enfermo crónico, Pedro, y resulta que es la 5ª vez que me cambian el medicamento. ¿Eh? Empezaba con el A y ahora es el B. Tenía el B y ahora soy el C. Esto normalmente viene derivado por malas acciones gestoras. Malas acciones gestoras. Pues claro, resulta que van comprando a medida que van rebajando. Y entonces resulta que ya no hay posibilidad de mantener un medicamento que resulta que te iba bien, ¿no? Entonces, bueno, una vez me lo explican. 2, a la tercera digo, mire, esto no puede ser, ¿no? Porque usted, y esto es lo que pensará el paciente, aunque no sea verdad, usted está anteponiendo el coste a la relación de humanidad. Y esto no se puede admitir, aunque no lo sea, pero esto es lo que yo pensaría si estuviera en esa situación, ¿no? Usted me está aquí maltratando. Y luego está lo de la administración, claro. A ver que si yo me sé todos los sistemas de administración que viene aquí, ¿quién me lo enseña? Porque usted me suelta esto y luego yo me lo tengo que administrar. Me tengo que meter aquí un chisme que es como un catón. Y venga a leer, a ver si resulta que yo me sé administrar esto cutáneamente. Que tiene una pluma, que el otro tiene otro instrumento. Esto es lo que puede producir el efecto nocebo. Y esto es lo que puede ser razonable desde el punto de vista de la ética, porque eso no se debe hacer, ¿no? Pero dicho eso, vuelvo a decir antes lo que dije al principio, es el principio de justicia, en principio el que es determinante. Los recursos de todos tienen que administrarse de la mejor manera. Y aquí probablemente lo que falla es la información. Y esta información es la que es obligada del médico o de la enfermera, con una continuidad. Porque yo no sé cómo me tengo que administrar esto, ¿no? Y de repente abro aquello y allí hay una serie de utensilios para los cuales yo no tengo habilidad ni conocimiento, ¿no? Y es ahí donde se puede producir el efecto nocebo. Y yo creo que es ahí donde la justicia tiene que pararse en beneficio, no ya de la autonomía, sino de la beneficencia o de la no maleficencia.
porque resulta que al final, por la falta de información, me puedo yo mismo causar un daño, ¿no? Y entonces no debemos admitirlo. Dicho todo esto, no hay una teoría principialista que no parta previamente de un mecanismo filosófico previo. Y el mecanismo filosófico previo, que es el determinante para luego interpretar los principios, es, a mi juicio, el respeto a la persona. Y ese respeto a la persona es el que es interpretativo de esos principios. Pero si partiéramos de otra concepción de la persona, entonces no lo sería. Y esto es lo primero que hay que dejar claro, ¿no? Que es lo que yo decía anteriormente. Si creemos en la persona, que es un fin en sí mismo, no está sometido a un tratamiento de uso, ni a un tratamiento de cambio, como decimos siempre, no hay precio sino dignidad, entonces esto debe respetarse, ¿no? Este sería más o menos Perfecto. lo que... Pedro, la pregunta para ti es la misma, básicamente. ¿Cómo lo ves? A ver, yo básicamente coincido con lo que dice él. Y es cierto que hay casos en los que es muy complejo. Es decir, nosotros como pacientes, insisto, podemos tener, es decir, algún paciente que sea, digamos, experto en determinadas cosas. Pero realmente cuando nos ponemos como pacientes ante una consulta médica, yo creo que nos vamos al consentimiento tácito que tú has normalmente es al planteado. tácito Es el implícito, consentimiento sí, tácito, es decir, no le planteas al profesional ninguna cosa, ni que quieres firmar un papel, ni que nada de esto. Entonces, es un poco lo que decía yo antes, es decir, tú te fías del profesional, confías en él y en principio en esa confianza mutua tal. Cuando el tratamiento es más complejo, como tú decías, entonces a lo mejor sí que se requiere otro tipo de información, otro tipo de cosas. Es decir, en el caso nuestro de los pacientes que están en mi asociación, normalmente no hay autotratamiento, porque lo más común es el pinchazo en el ojo. Entonces el pinchazo en el ojo obviamente no te lo vas a dar tú, está claro. Entonces tienes que depender siempre de un consultorio médico o en la mayoría de los casos de un hospital, que es el que te administra y el que te suministra y tal. Entonces en esos casos la historia es diferente. En general, yo vuelvo otra vez a lo mismo, es decir, nosotros nos fiamos como pacientes del profesional y nos creemos lo que nos dice. En el caso de lo que tú planteabas, es decir, me han cambiado 3 veces de medicación. Entonces, me pueden pasar 2 cosas. Una, no entiendo nada, y otra, este señor que me está atendiendo ya he dejado de fiarme de él, porque me ha prescrito 3 o 4 medicaciones diferentes y yo sigo igual. Entonces, está experimentando conmigo. Es decir, ya crea una desconfianza. Ahí es a donde no hay que llegar, evidentemente. En lo que aquí estamos planteando, pues yo creo que al final estamos planteando cambios razonables, cambios explicables, que se pueden explicar, que no plantean ningún problema a priori y que en principio pues deberían funcionar perfectamente. O sea, no es el suite, sino el multisuite. Exacto. Yo creo que este puede ser el problema, ¿no? El problema que hay que evitar. Y insisto, los gestores tienen que tener cierta coherencia. Muchas con veces eso, ni siquiera llegas a pensar que es un problema económico. Es decir, a veces cuando algo no te funciona o tú estás viendo que llevas 3 meses o 1 año con esto y te plantean que te lo cambian, porque tú no notas ninguna mejoría, ni siquiera te plantean que puede ser un problema económico. Es decir, puedes llegar a plantearte eso. Cuando te han cambiado 2 o 3 veces, este señor que me está tratando no tiene ni puñetera idea. Entonces, algo está fallando aquí. Y no llegas siquiera a plantearte que sea una cuestión económica. Es decir, al final el paciente no le puedes hablar nunca de economía. Es decir, si yo tengo un problema, yo voy al médico a que me lo resuelva. Y entonces, si me lo resuelve, yo estaré contento. Si no me lo resuelve, bueno, pues o pediré una segunda opinión o estaré en otra historia. Pero en principio yo voy a resolver un problema y no me planteo nunca si mi problema se resuelve con un medicamento que vale 3 euros o con un medicamento que cuesta 1.000 euros todos los meses. Es el caso, por ejemplo, eso sí se lo tiene que plantear claro, el médico. Ese se lo plantea el médico y se lo plantea el gestor. Vamos a hablar con el médico. Yamile, lo mismo, desde tu perspectiva. Hemos hablado también del efecto nocebo, se ha mencionado. ¿Hasta qué punto es real? ¿Hasta qué punto tiene que ver con una, digamos, inadecuación en el proceso de switch?
¿Cómo lo ves y cómo lo ves también desde esa perspectiva que estamos comentando del consentimiento del paciente o de la relación con el paciente a la hora de adoptar una decisión? Yo creo que es muy importante y de hecho yo sí que les pido permiso para hacerles una exploración física y les pido permiso para hacer una analítica. Lo demás es tácito y evidentemente si el paciente viene a la consulta te está diciendo que quiere que le atiendas, pero intentamos siempre mantener el respeto de las personas y que se sientan también que quieres saber su opinión, ¿no? Hay varias cosas aquí. Primero, yo creo que es muy importante la relación que tenemos los clínicos con farmacia de nuestros hospitales, porque yo el multiswitch no he tenido esa situación, pero conozco de compañeros en otros hospitales, en otras partes de España, donde he tenido ese problema, y es que el médico prescribe una cosa y la marca de biosimilar va cambiando. Y el último en enterarse es el clínico que prescribe. Entonces, el paciente que va a retirar la medicación empieza a perder confianza en su médico prescriptor, porque dice, ahora era de esta marca, luego me cambian, y estamos diciendo que es lo mismo, pero yo creo que cada cambio se tiene que informar desde el prescriptor, que es lo que comentamos, ¿no? Entonces, porque nos hacemos responsables del cambio. Entonces, yo también estoy absolutamente en contra del multiswitch y el paciente y el clínico deberían estar informados. Porque yo puedo entender que por lo que sea, fuera de stock se puede hacer un cambio a otro biosimilar, pero cuando esto ya es costumbre, realmente incluso los clínicos pensamos es que todo es situación, todo es costo, no es valor, porque la innovación es valor. Eso es muy importante. Luego nosotros intentamos enfrentar el switch como enfrentamos el tratamiento biológico. De hecho, los pacientes están acompañados siempre. Cuando hacemos un cambio les enseñamos a ponerse la medicación, vienen con enfermería y con los médicos, porque los dispositivos suelen ser distintos en algunos casos y es muy importante que sepan ponerse la medicación. El efecto nocebo, si tenemos una buena comunicación, es mínimo, pero existe, igual que existe el efecto placebo, ¿no? Entonces, tenemos que adelantarnos a eso y yo creo que eso se consigue con buena comunicación. Y yo, Pedro, déjame que esté en contra, o sea, que no esté de acuerdo con lo que acabas de comentar. Creo que es muy importante que el paciente sea responsable del mantenimiento del sistema sanitario. Y yo a mis pacientes, en su momento, cuando no existían biosimilares y el hospital me pasaba la factura del tratamiento con molécula original, se las enseñaba. De decir, solo quiero que sepas que el sistema sanitario está gastando esto en ti. Por favor, no dejes de venir a un hospital de día a ponerte la medicación, ni dejes de utilizar la medicación porque es lo que estás quitándole a alguna persona ese espacio y es lo que estamos perdiendo, porque un biosimilar cuando se prepara para un paciente o una molécula original cuando se prepara para un paciente y ese paciente no se presenta a ser administrada esa dosis, eso se tira a la basura. Entonces creo que es importante que yo no he dicho en ningún caso que el paciente no deba conocer los costes. Lo que estoy diciendo es que el paciente cuando va con un problema lo que quiere es que le resuelvan el problema. Y entonces no se plantea si resolver su problema cuesta 1 o cuesta 1000. Esa es la historia. Sí, no. Que luego tú como profesional le informes, dice, mira, te voy a poner este tratamiento que creo que es lo más adecuado, pero que sepas que cada inyección de estas que te voy a poner cuesta 2.500 euros. Vale. Sé consciente de que el sistema es garantista, pero está invirtiendo, digamos, en curar tu problema un dinero importante. Es decir, esa parte a mí me parece súper adecuada, muy correcta. Y es que entiendo perfectamente, lo que no vamos a decir es que te voy a poner biosimilar porque te voy a poner medicación barata. Eso sí que no, y el concepto es que, a ver, confiemos en la medicación, es lo que acabo de decir inicialmente, es decir, es una medicación que ya llevamos muchos años trabajando, los biosimilares, y de hecho el aprendizaje que tuvimos con los primeros biosimilares, que en mi caso fueron de infliximab, ya lo extrapolas a todos los biosimilares, porque ves que realmente la tecnología ha avanzado de tal forma que lo que te están poniendo realmente es la misma medicación. Entonces, yo creo que es muy importante porque además, como comentaba Arantxa, el dinero que nosotros estamos ahorrando en los biosimilares nos permite a todos avanzar en el conocimiento, porque yo no sé de otras patologías, pero en enfermedad inflamatoria intestinal tenemos un techo de cristal y tenemos 1/3 de personas que conviven con enfermedad inflamatoria intestinal que no estamos tratando de una manera adecuada, porque el tratamiento disponible hasta la fecha, que es un montón, no les funciona. Entonces, necesitamos soluciones para estas personas también, y eso esto se consigue pues invirtiendo de una manera distinta. Muy bien. Vamos a ir a la última ronda antes de dar paso. Eso, la factura sombra. Hubo un tiempo en que la instauramos para que el paciente supiera cuál era el gasto que tenía, ¿no? Hubo que dejarla
porque la gente creía que le íbamos a cobrar. Ah, bueno, se les Es cierto, explica. Se les cierto, explica. es cierto. Que los que tenemos ya de tiempo sabemos de esto, ¿no? Sí, sí. Se abandonó por eso. Sí, sí. Pero en origen era lo que tú decías, ve usted, esto es lo que debe usted ser consciente de lo que al sistema, ni consciente ni nada. Usted lo que dice es que yo tengo que, me enseñas, y ya teníamos una bronca y hubo que apartarlo. Digo, esto por un lado. Y por otro lado, que yo estoy de acuerdo en que puedas pedir permiso para la exploración, pero el consentimiento tácito también es consentimiento. ¿Eh? Que sí, que sí. Quiero decirte que si yo digo, extienda el brazo, cuando iba a la consulta del médico ayer, que me haga una revisión anual, extiende el brazo que te voy a poner aquí el aparato, eso, con la pera esa, que hay que ver el dolor que de brazo que te deja. ¿Eh? Y entonces yo he extendido el brazo. Podía haberme dicho, puedo ponerle, pero sería equivalente. Y es más fuerte, y esto es lo que quería decir, el consentimiento tácito que el expreso. Porque el expreso yo lo puedo revocar, pero el tácito ya no. Porque inmediatamente que yo manifiesto con hechos concluyentes que quiero que me pongan el aparato y me lo ha puesto, ya no puedo decir que no. ¿Entiendes? Es más fuerte para determinadas cosas. Pero estamos de acuerdo. Cada acto requiere consentimiento. El problema es cómo se manifiesta, ¿no? Se manifiesta por escrito, hombre, no, por favor. Se manifiesta oralmente, pues bien, si usted quiere, pero también se manifiesta de esta manera, el tácito o implícito. Los hechos concluyentes que yo decía al principio. Estamos de acuerdo. Vamos a acabar, si os parece, con la última ronda, porque luego así damos paso por si alguien quiere preguntar algo. Y como hemos dicho al principio, estamos hablando de matices y cualquier matiz y cualquier asunto es planteable. Yo, Javier, te quería preguntar una cosa. Esta guía que se presenta hoy ya se va a dar a conocer y se va a difundir entre profesionales, entre pacientes, en fin, entre expertos, entre no expertos, es decir, para que todo el mundo pueda tener esta referencia. Y que además llega en un ámbito, el de los biosimilares, que está siendo fundamental para yo creo que dos cuestiones fundamentales. Sí. Una, la eficiencia sanitaria, y el otro día salían las cifras de los ahorros previstos para este año precisamente por la presencia de los biosimilares. Pero tan importante como esto es el hecho de que va a haber más pacientes que pueden acceder a terapias biológicas en fases precedentes, porque son más coste efectivas y realmente eso les beneficia desde el punto de vista de su proceso de salud, y esto es lo más relevante. Pero lo que te quería preguntar, así como con vista de halcón, es lo siguiente. Imagínate que a través de esta guía y a través de múltiples otras acciones se consigue que el switch, el intercambio, digamos, sea óptimo en nuestro sistema sanitario. ¿Qué crees que supondría eso en términos de tener un mejor sistema sanitario? Es decir, ¿por qué beneficia al sistema sanitario y a los pacientes y a los profesionales que el switch se haga de una forma adecuada? Pues yo creo que está claro, ¿no? Porque estamos valorando la ética de los costes y el principio de justicia. El principio de justicia está representado por la comunidad, somos todos. A diferencia de la relación clínica, en este caso es una relación universal con todos nosotros. Es la sociedad la que está presente ahí, ¿no? Y es la sociedad la que exige que esos recursos se utilicen de la forma más adecuada. ¿Qué ocurre si se utilizan de la manera más adecuada, como el SWIFT? Pues ya lo sabemos. Inmediatamente, en los presupuestos, hay más posibilidades de acción. A continuación, serán vistos con más frecuencia, con anticipación, porque tenemos más recursos. O podemos destinar los recursos a otras actividades que antes no las teníamos. Es decir, el ahorro, puesto que está justificado sin detrimento de la relación clínica, como tú muy bien decías, supone inmediatamente la posibilidad de que nuestro sistema salga reforzado en conjunto, no solamente en un aspecto concreto, en conjunto, porque habrá más recursos para otra serie de actividades que haya que realizar, ¿no? Y en ese sentido, yo, aunque antes no lo he dicho, quería también distinguir entre lo que es la esfera técnica del médico, de los profesionales sanitarios, de la esfera del paciente. Son dos esferas unidas para un mismo fin, pero distintas. Porque la determinación de lo que hay que hacer corresponde exclusivamente al médico, no al paciente. Al médico no le tiene que decir cómo tiene que ejercer la regla del arte médico. Esa regla es consustancial a la medicina y al médico, que es el profesional. Por tanto,
si no hay un término racional para la negativa, como decía anteriormente, debe imponerse siempre el criterio del menor coste. Esto a mí no me cabe ninguna duda. Lo que puede decir el paciente es que no. Entonces entraríamos en la racionalidad o no racionalidad. Si no es racional, no hay que asumirlo, de ninguna manera. No voy a decir yo que el principio de justicia está por encima del principio de autonomía. No, porque eso es un prejuicio. Por ejemplo, lo vamos a ver rápido, ¿no? Si un testigo de Jehová no quiere que le transfundan y advertido de las consecuencias se mantiene en esa tesitura, muere. Pero no le intervenimos coactivamente. Entonces, estamos viendo cómo la no maleficencia, porque eso es no maleficente, está por debajo del principio de autonomía. Ahora lo respetamos. Por cierto, los principios también son evolutivos, son evolutivos. En la pequeña historia en la que nos movemos, yo he conocido, claro, hace 50 años, sí, ningún médico hubiera dejado morir a un paciente en esa situación. ¿Estamos de acuerdo? Ninguno. En cambio, ahora el respeto nos lleva, una vez que se ha informado, mayor de edad, etcétera, a valorar la autonomía por encima de ese acto no maleficente. Quiero decir que son evolutivos. O sea, en cada momento histórico los principios sufren una interpretación distinta. Y esto es razonable, porque todo evoluciona, ¿no? Este concepto que tenemos ahora de la persona como autonomía no lo tiene una sociedad colectiva, donde el bien común está por encima mucho más claramente del interés individual. Por tanto, los principios éticos que se tienen que interpretar son de manera diferente. Se interpretan de manera diferente en un país donde la empresa, los medios de producción son del Estado, como sería un sistema comunista clásico, ¿no? Que es lo característico. ¿Cómo vamos a interpretar los principios de la empresa en clave individual si resulta que la sociedad se mueve en clave colectiva? Esto es una cosa, ¿no? Luego hay otra, porque este es un tema muy rico. Yo hablo hasta que tú me dices paro y paro. Un minuto. Verás, los principios, una vez establecido el canon filosófico para interpretarlos, no hay que olvidar nunca esto, porque los mismos principios, si no se interpretan de esta manera con un canon previo, pueden llegar a soluciones diferentes. Por ejemplo, en Inglaterra, hablo ahora de Inglaterra, y un caso real, ¿no? Una muchacha de 10 años con una leucemia grave que tiene un 10% de posibilidades de salir adelante con una intervención fuerte y con un coste altísimo. Entonces, en Cambridge, el hospital dijo que no, porque esos recursos eran mucho más valiosos desde el punto de vista utilitario, consecuencialista, para campañas antitabaco y, por tanto, a favor de los enfermos de pulmón. Era mucho más razonable. Lo recurrió. Y el Tribunal Supremo, por emplear palabras que no son allí en Inglaterra, pero el mismo, dijo que tenía razón Cambridge. ¿Entendido? Entonces, ¿qué ha sucedido ahí? Que el principio utilitarista estaba por encima del principio de reconocimiento de la persona como un fin en sí mismo. ¿Entendido? Muy bien. Para. Dejo eso ahí. Para. Venga. Como me has pedido que te pida. Pedro, vamos terminando también por esta parte. Ha explicado muy bien Arantxa que lo que plantea la guía, digamos, es un modelo en el cual, digamos, el intercambio no se produce simplemente porque la doctora incorpore en el ordenador el cambio, etcétera, sino que esto forma parte de un proceso. En ese proceso se requiere una anticipación, se requiere un acompañamiento. Desde el punto de vista del paciente, ¿qué pides, qué pedís para que ese proceso sea el adecuado? Yo creo que al final lo fundamental de todo es la información. Es decir, no se puede plantear ningún cambio de nada. Es decir, yo parto del principio que él decía, que decía Javier. Es decir, yo no soy un profesional médico, yo no sé cómo tratar mi problema, yo sé que tengo un problema y entonces voy al médico y el médico me diagnostica o me dice, pues te pasa esto, te pasa lo otro y tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro.
Yo lo de los consentimientos, por ejemplo, pues yo he firmado, es decir, a mí me ha tocado, no sé si para bien o para mal, pasar por el taller muchísimas veces. Entonces he estado muchas veces en un quirófano y he tenido que firmar 1000 papeles que la mitad no los he entendido. Y nunca me he atrevido a preguntar qué es lo que me quieres decir, porque en todos los consentimientos informados llego a la conclusión de que me puedo morir. Básicamente, es decir, es eso. Entonces, eso es lo primero que te entonces, puedes morir. yo firmo un papel en el que dice que si te mueres, cuando te estemos haciendo esto, no va a pasar nada. Digo, vale, pues yo me lo creo. Y yo lo firmo. Casi nunca me he enterado muy bien de lo que firmo. Pero bueno, yo lo he firmado y siempre me ha ido bien, no me he muerto todavía. O sea que la cosa de momento ha funcionado, ¿no? Pero sí que es bueno y sí que es importante que cuando hay algún tipo de cambio de este estilo se informe adecuadamente. Y yo vuelvo a insistir en lo que planteamos en el documento, que es la encuesta final, que es una encuesta muy brevecita, muy simple, muy sencilla, que lo valoramos y le dimos muchas vueltas, pero yo creo que es un elemento muy importante no ya para consentir o no consentir, sino para ver cuál es la satisfacción, que es otro elemento diferente, sí, claro. La satisfacción de la persona, del paciente, de esa persona a la que el profesional está atendiendo. Y yo creo que eso es bueno tanto para el paciente como para el propio profesional. Sí. Y para el sistema en general, eso está claro. Yamile, la pregunta es parecida. Reivindica, ¿qué pedís los profesionales precisamente para poder ejercer vuestras capacidades lo mejor posible? Yo quiero tiempo. Tiempo. Necesito tiempo porque necesitamos informar y el consentimiento no es firmado, es informado. Porque a veces los médicos pensamos que es consentimiento firmado, firme aquí, y se tiene que informar para que el paciente le traduzcas lo que quiere decir y pueda hacer preguntas con confianza. No se puede hacer un consentimiento informado cuando estás estirado sin ropa interior listo para una colonoscopia porque obviamente vas a decir que sí. Nos lo ponen en el papel antes. Por eso. Es decir, yo estoy en la consulta y te dicen, en algún momento te llamaré para operarte. Sí. Fírmame. Bueno, pero digo, muchas veces el consentimiento se da justo antes de entrar al quirófano y eso es una cosa que no debería pasar. Aprovecho el momento, pero yo creo que lo que nosotros necesitamos es tiempo porque como podemos ver, esto requiere una relación médico-paciente importante donde podamos conocer al paciente, porque si tú hablas de preferencias del paciente, de su idiosincrasia, de su cultura, esto implica que yo le conozco y conocer a una persona necesita tiempo de visita, necesita tiempo para hacer preguntas, para que el paciente se abra a mí y yo pueda también hablar con él y discutir el plan terapéutico. Entonces, sin tiempo no puedo acompañar. Puedo informar de una manera muy superficial y evidentemente no hago esas preguntas confirmatorias que son fundamentales porque por lo menos yo en mi consulta cuando le digo a una persona que tiene una enfermedad inflamatoria, le doy el diagnóstico, todo lo que diga después, y puedo estar una hora hablando, no me ha oído. Y si me ha oído no le ha llegado. Entonces es muy importante asegurarme que qué es lo que vamos a hacer para que el paciente sepa y vaya digiriendo poco a poco, porque esto es un proceso largo, el proceso que vamos a seguir, sea terapéutico, sea con biosimilares, sea con molecular de innovación, sea con una cirugía o sea con un pronóstico. Entonces yo creo que si yo hago la lista de los reyes, lo que pediría es tiempo, que lamentablemente no hablo solamente ahora de enfermedad inflamatoria, en todas las enfermedades crónicas es el recurso más difícil de conseguir. Claro, tú imagínate, por ejemplo, cuando tienes un paciente al que le tienes que decir que se va a quedar ciego. Que en 3 o 4 meses va a dejar de ver. Entonces ahí ya no es empatizar, es lo siguiente, es decir, ese tipo de noticias, es decir, antes era tienes un cáncer, ahora yo afortunadamente eso ya es algo como más crónico, como más llevable, ¿no? Quiero decir que ya si te dicen tienes un cáncer dices pues es posible que no me muera, ¿no? Pero bueno. Pero en el caso nuestro, por ejemplo, concreto, en el que te dicen vas a perder visión de tal manera que en 3 meses vas a tener que ir con un perro o con una persona que te acompañe. Eso es terrible, eso es terrible. Nosotros estamos intentando también concienciar mucho a los oftalmólogos para que ese tipo de información o ese tipo de noticia se dé de aquella manera, es decir, se dé de una forma empática, de una forma tal, pero claro. La habilidad para dar malas noticias debe ser un cursillito que tenga que hacer el médico. Iba a decir eso. Es increíble lo importante que es la comunicación en la medicina y lo poco que estamos formados los médicos. Aquí depende un poco de las habilidades innatas que tengas o adquiridas de alguna manera. Pero yo he visto verdaderos destrozos y de hecho la gente cuando pone denuncias, no pone denuncias por el acto, pone denuncias por la desinformación.
por la falta de información. Yo creo que esto pone en relevancia lo importante que es la comunicación. Aquí no sé si es antes el huevo o la gallina, si la comunicación no se hace porque no hay tiempo o no hay tiempo porque no se hace comunicación. O sea, es un poco... Y sí que se ve que disponer de más tiempo, como decías, seguramente es lo que más se traduce en calidad percibida por parte del paciente. Total. Eso también es así. Bueno, pues hemos llegado a las 11:20, que es el tiempo adecuado como para poder tener ahora un turno de preguntas. Bueno, empezamos. Venga, Luis. Sí, ahora hemos pasado del doctor Google al doctor ChatGPT. Entonces, quería que me comentarais para los switch, si eso está complicando que un paciente llegue y diga, no, es que según el ChatGPT estoy más informado y no quiero este intercambio. Entonces, en la guía no veo que aparezca, que a lo mejor se ha planteado, viene de una forma un poco más visual, pero ¿qué dificultades encontráis con el paciente ahora que se informa en ChatGPT, que parece que lo sabe todo, cuando realmente tenemos que tener mucho cuidado con ello, ¿no? A ver, yo como clínica te diría que para concretamente el switch no me he encontrado ningún problema, porque los pacientes, es sobre todo cuando hay un cambio de molécula. En este caso el paciente sí viene informado y muchas veces tú tienes que poner la información que el paciente recibe de una manera realista, ¿no? Porque viene con una información que muchas veces es que no es ni siquiera de su propia patología. Entonces esto es muy importante, pero concretamente en el switch yo no me he encontrado con ningún problema que venga de la desinformación que viene desde el ChatGPT, que por cierto, no es que sea muy fan, pero cada vez está funcionando mejor e informa mejor, alucina menos el ChatGPT, que lo cual esto se agradece porque es una fuente de información que no podemos evitar que utilice. Pues es cierto también que la inteligencia artificial en general, yo no voy a dar un nombre concreto porque hay muchas, Sí. pero es cierto que cada vez se está utilizando más en medicina, Así es. cada vez se está utilizando más y cada vez tiene digamos, más uso y más importancia, incluso para diagnósticos, Total. para cribados, para mil historias. Entonces yo creo que es algo que no se puede olvidar. Sí que de alguna forma estamos, digamos, en el eterno problema, es decir, no busques, antes decíamos no busques en Google, es decir, no busques en la red la solución a tu problema, porque muchas veces vas a encontrar otra cosa más que la solución a tu problema. Porque hay que saber hacer las preguntas adecuadas, y ahí está la gracia de tener formación médica. Entonces, acompañas al paciente y sobre todo intentas darle fuentes verídicas, contrastadas, hechas con pacientes de la patología, con organizaciones de pacientes, que es mucho más sencillo, porque yo como paciente, que también soy paciente, me he ido a informar. Entonces, yo entiendo que tengas esa necesidad de información, pero hay que dirigir al paciente a un sitio que toca. Tenemos ahí atrás, luego vamos aquí, sí. Buenos días, soy Carmen Sánchez de la Asociación de Pacientes de Osteoporosis y quiero apoyarle a la doctora que pedimos tiempo para que nos puedan informar con tranquilidad en la consulta, porque efectivamente no es lo mismo la persona que ya sabe lo que es la osteoporosis y que le van a cambiar a un medicamento biológico que una persona que no tiene ni idea. Entonces, desde la asociación pedimos que les amplíen el tiempo para poder hablar con el paciente y no tener el ordenador delante que no nos vemos ni la cara. Así es. Y eso me parece importantísimo. Ya. Muchas gracias. De Muy nada, bien. Carmen. Muchas gracias por el debate filosófico que han tenido y la pregunta es ¿cómo van a implementar el cuestionario de confirmación en el sistema de salud? Pero claro, estamos debatiendo sobre esto y cómo lo van a implementar, o si lo han pensado, o cómo se va a hacer llegar ese cuestionario. A ver, yo entiendo que cuando nosotros hagamos difusión del documento, en el documento está el cuestionario y la idea es hacer, no solamente darle relevancia a la guía, sino sobre todo recordar que hay este cuestionario que lo tienes en la guía y que además es que son 3 preguntas muy sencillas que, dicho sea de paso, que ya lo hacemos. O sea, no son preguntas que caen del cielo, sino que ya las hacemos. Simplemente es recordemos lo importante que es, porque estas preguntas no sirven solo para los biosimilares y el switch, sirven para todo. ¿Usted se ha enterado del diagnóstico? Cuando salga por la puerta, ¿sabe qué cirugía le he propuesto?
cómo va a ponerse la medicación, cómo vamos a bajar los corticoides, o sea, se ha enterado, porque esto es muy importante. Porque incluso decirle usted me ha entendido es incluso yo lo vería hasta como un poquito falta de respeto. Entonces intentas que el paciente realmente traduzca a su manera y te explique. Entonces esto ya lo hacemos de manera habitual, pero la idea es recordar que en todo acto, cuando sale el paciente por la consulta, debería recordar qué es lo que hemos hablado. De nada. Sí. A esos pacientes que se les informa de que un suite supone un ahorro económico, si encuentran a pacientes que precisamente por ese ahorro no lo quieren hacer, porque están bien con el tratamiento que tienen y pues el tema económico pues igual no les importa. Yo creo que todo depende un poco de cómo le expliques al paciente, la gracia que tengas en decir eso. Es decir, a partir de ahora vamos a probar una medicación que es la misma, viene de otra marca, el dispositivo se parece o no se parece, y lo que quiero que usted sepa es que, a diferencia del fármaco original, el precio es más competitivo. Entonces, depende cómo yo le explique al paciente, el paciente va a tener la sensación de que esta me ha venido con las rebajas del tío Pepe, o no, me está dando una medicación que es lo mismo, simplemente que es igual diferente, tanto barata. Y de hecho yo hablo siempre del mantenimiento del sistema desde el principio, porque cuando hablamos del tratamiento, y es una gran oportunidad de decir, tratamiento para esta enfermedad es un tratamiento costoso, y tú eres parte de ese sistema y además también responsable conmigo de que esto se mantenga. ¿Por qué? Porque cuando tú necesites la terapia más innovadora y más costosa, tendremos un sitio para ti. Entonces eres parte de la solución. No lo ves como me estás quitando a mí para dárselo a otro, que esto es muy importante. Yo creo que es importante cómo lo comuniques. Yo creo que sí, que efectivamente es lo que tú dices, es decir, la información que se transmite y cómo se le transmite, esa empatía de alguna forma, que efectivamente, como dice, con más tiempo se haría mejor, y ahí estamos todos de acuerdo, que con más, pero ahí ya entramos en otro factor, es decir, ya tendríamos que discutir de otras cosas. Pero está claro que la forma en la que se dice, y con esa tranquilidad y con esa empatía con la que se puede decir tranquilamente, no debe de influir para nada. Es más, al final yo entiendo que el paciente debe salir satisfecho de que contribuye a la mejora del sistema en su conjunto. ¿Me explico? Es decir, esto te lo vamos a cambiar, es exactamente lo mismo que estabas haciendo, pero es de otra marca o es de otra historia y tal, y nos va a suponer un ahorro que va a ir en beneficio de otras personas como tú, que hasta ahora pues no podían... O incluso de tú mismo en otro momento de la historia de la enfermedad. Entonces tú eres responsable de eso. Las asociaciones también tendrían que hacer esto. Yo creo que sería una función de las asociaciones de pacientes. Es decir, que sepan, que implementen este tipo de cuestiones en el marco de la asociación. De hecho, Javier, si estamos aquí, justamente es por eso. O sea que... No, y lo hacen. Pero no lo digo por ti. Digo, Lo estamos. Digo en general, ¿no? En general. Que, por cierto, otra cosa que es importante para esto que decía yo al principio, es que veo ahí que ninguno de los pacientes ha recibido remuneración por llevar a cabo el documento, ¿no? Cosa que se agradece, porque este siempre es un problema. Ahora hay un anteproyecto, lo conoceréis, de las organizaciones de pacientes en el Ministerio de Sanidad en este momento. Hasta el día 4 de marzo se podían formular alegaciones. Nosotros en una asociación lo hemos hecho, ¿no? Y siempre decimos esto, hay que tener cuidado, porque si la asociación se financia fundamentalmente a través de la industria farmacéutica, siempre existe el riesgo de canalizar unas expectativas y no otras, ¿no? Yo con respecto a eso te tengo que decir que nosotros no hemos participado en esa comisión que había para redactar esa ley, por una razón muy sencilla, no nos han llamado. Bueno, vamos a volver. ¿Hay alguna cuestión más en relación con la guía? No. Bueno, pues entonces las palabras de cierre nos las... Me voy dando vueltas a una pregunta que no sé si es pertinente o no, pero aprovechando el foro que tenemos, pues lo voy a hacer. Agradecerles a todos esta conversación tan interesante y en concreto al profesor, porque su análisis bioético y filosófico es absolutamente inspirador. Bien, a ver, me preguntaba yo que en el ámbito hospitalario, donde los biológicos, de la marca que sea, son administrados bien por el médico, en el caso de las intravítreas, ¿verdad?, el retinólogo
o en otros casos por una enfermera, es decir, que el paciente no tiene que familiarizarse propiamente con el dispositivo ni con la marca. En estos casos que hablamos de biosimilares, probados acorde a la agencia, ¿no?, a la regulación, es una pregunta un poco, o sea, no, espero no molestar a nadie, ¿no? ¿Hasta qué punto yo como paciente me pregunto, igual que cuando me ponen un suero, si es lo mismo, necesito que me expliquen si es de una marca a otra? En este caso, si es el facultativo el que sabe que es lo mismo, porque eso sí que me parece muy importante, que el facultativo esté muy informado si exactamente es lo mismo, si hay alguna ventaja técnica, que a veces la hay en ese biosimilar, o si hay algún añadido, algún excipiente que puede generar que tenga, pues bueno, un riesgo que tiene que contemplar en la anamnesis del paciente. Pero habiendo el facultativo, que es el gestor, ¿verdad?, de esa asistencia, y el empoderado en este cuidado, ¿no?, en esta relación de agencia, estando conforme el facultativo de que está poniendo lo mismo, ¿hasta qué punto aporta valor al paciente saber si es la marca A o la marca B, o le genera zozobra? Porque estando de acuerdo con usted, discúlpeme ahora mismo, el representante de la Asociación de Pacientes de Retina, disculpe que no recuerde su nombre, estando de acuerdo con usted en que es un agobio o en el multicambio, ¿no?, en la multiswitch, cuando hay un cambio de diana terapéutica o hay un cambio en la posología o tiene que el paciente venir más o venir menos, comprendo que la información es necesaria, pero la pregunta ¿es de obligatorio cumplimiento que el médico informe también en estos casos al paciente, o le genera, o sea, es obligatorio o le genera más zozobra que beneficio esa información a un paciente que al final no tiene por qué saber tanto para sentirse cómodo en esa intervención? Yo te puedo hablar desde la perspectiva del clínico, y es que eso depende. Yo, por ejemplo, como confío tanto en implicar al paciente en su camino terapéutico e incluso en el mantenimiento del sistema sanitario, yo a los pacientes los informo, y de hecho estamos haciendo unos documentos escritos para los pacientes que no llevan biológico que se aplique en ellos, sino endovenoso, para explicarles cuándo es una molécula original y cuándo es un biosimilar, y que el paciente sepa lo que le están poniendo, porque es que yo quiero pacientes formados y pacientes que puedan apoyar a sus propias decisiones. Entonces, como creo tanto en eso, estamos en mi hospital concretamente haciendo estos documentos. Mentiría si diría que toda España, todos los médicos, cuando empezamos, porque además ahora los biológicos endovenosos de infliximab, hablo de mi especialidad, son todos por definición biosimilares. Entonces es posible que no le digas al paciente, le vamos a poner un biosimilar de una molécula que en su momento era Remicade, porque esto no lo hacemos. Pero sobre todo cuando voy a hacer un switch, sí que le explico al paciente, ¿no?, que inicialmente llevaba este fármaco, y esto es algo que hemos visto, por ejemplo, con otra molécula que se llama ustekinumab, que muchos llevaban el original y hemos hecho el switch. Pues a pesar de que no ven la medicación porque no se la aplican ellos, yo sí que les explico, porque yo no sé si en el camino, ya he dicho, ¿no?, hay muchos fármacos y el camino es muy largo, es una enfermedad crónica, les acompañará toda la vida y nosotros les acompañaremos un largo tiempo de esta vida. Ya aprovecho esta conversación para los cambios que tenga que hacer en un futuro, porque están viniendo los próximos biosimilares de otras moléculas de esta misma enfermedad, igual que en otras, están viniendo ya. Entonces aprovecho, y el paciente ya no, el switch, el intercambio ya no les suena ¿ahora me estás diciendo? Porque además esto puede generar desconfianza. Si le paso a subcutáneo, luego le hago un switch, ay, ¿y la medicación que recibía yo antes? ¿La has cambiado? Entonces yo prefiero desde el principio generar una relación de confianza, aprovechar esto para generar una relación de confianza. Y si tú explicas bien, la zozobra disminuye y no aparece, de hecho. Yo creo que la información siempre es buena. Es decir, todo lo que sea informar siempre es bueno. Pero es cierto que en los casos que ya planteaba, de inyecciones intravíteas, que digamos que es lo más habitual en nuestro caso, puede no ser muy necesario. Yo creo que está claro que no puede no ser muy necesario. Es decir, yo voy al hospital cada semana, cada mes, a que me pongan una inyección, tal. Pero es cierto que ha habido problemas. Y a veces ese problema puede derivarse de un cambio o de un cambio en la metodología. Porque a veces, es decir, ahora digamos que las jeringas precargadas es lo que más se utiliza. Pero es cierto que por cuestiones económicas ha habido momentos en los que se tiraba de una botella. ¿Me explico? Y a veces ese tipo de jeringas que se utilizaban han provocado daños en el ojo, que ya estaba mal, pero daños pues porque ha aparecido silicona de repente inyectada. ¿Me explico? Es decir,
Entonces, claro, ¿hasta dónde explicas o hasta dónde no? Es decir, si hay un cambio en la forma en la que se te administra, evidentemente se te tiene que explicar. Eso está claro. Aunque sea la inyección. O sea, entonces tú vas cada mes, y si hay un medicamento más avanzado que requiere que solo vayas una vez cada 3 o 4 meses, miel sobre hojuelas, es decir, estupendo. Vuelvo a decir lo mismo, es decir, si hay un cambio que no implica nada, pues no pasa nada si no se explica, pero yo entiendo, como dice Yamile, que al final es muy bueno en esa interrelación médico-paciente que estén las cosas muy claras. Así es. Tenemos poco tiempo y hay que aprovechar todas las interacciones. Muy bien. Y el de esta mesa coloquio lo hemos terminado. Os agradezco mucho, Javier, Pedro y Yamile. Gracias. Y ha sido muy interesante en todas sus vertientes, las más filosóficas, las más pragmáticas. Yo creo que se trataba de eso, precisamente, de dar esta visión general. Y quien va a cerrar la sesión es Encarna. Se siga hasta menos tiempo. O sea que hay que eficiencia, el lema de los biosimilares. Bueno, yo en principio, en primer lugar, agradecer, de verdad ha sido muy interesante, yo he aprendido mucho y me ha encantado. Que entre en cámara, es que no quería darle la espalda a nadie. Bueno, entro en cámara y doy la espalda. Bueno, pues nada, simplemente cerrar con una aclaración. Luis, que has preguntado que hasta qué punto los médicos están informados, indicarte que en el propio documento al final verás las 10 sociedades científicas, yo creo que de amplia representación, que han podido revisar, han tenido la oportunidad de revisar el documento, hacer sus aportaciones en nombre de su sociedad científica, están además como representantes de ella. Y luego quería finalizar con 4 ideas con las que yo salgo, ¿vale? Y que además creo que han sido muy interesantes. Primero hablaba Javier desde el punto de vista formal. Y yo desde el punto de vista formal quiero hacer algunas aclaraciones, además de las que tú has hecho. Biosin en esta guía ha actuado como mero coordinador. De hecho, también quería poner de manifiesto que los pacientes se han sentido absolutamente libres de expresar sus opiniones. Nosotros no hemos estado en las reuniones con los pacientes, es decir, meramente nos hemos dedicado a organizar las reuniones, a coordinar las reuniones, y yo creo que esto ha sido importante porque desde el principio pensábamos que simplemente que estuviéramos nosotros ahí podría hacer que ellos nos expresaran libremente, y lo que queríamos saber es conocer de verdad qué es lo que estaba pasando. Entonces, bueno, pues agradecer además a quien ha coordinado todas las reuniones y que esto se ha mantenido siempre así, y creo que es importante. Y hablaba del diálogo, y yo creo que esto es fundamental. Efectivamente, es el diálogo lo que ha prevalecido. No ha habido negociación, ha habido diálogo, y un diálogo muy productivo. Un diálogo que no solo se ha visto en la guía, sino en lo que comentabais de relación médico-paciente. Cosas muy importantes. La confianza que el paciente siempre tiene en el profesional sanitario que lo está atendiendo, que este es un valor fundamental. Y el otro es la confianza que el profesional sanitario tiene en los biosimilares en base al conocimiento, que es lo que permite comunicar eficazmente, que es verdad que es una asignatura que quizás todos los profesionales sanitarios todavía tenemos que tener más presente, pero este diálogo en el documento, diálogo entre profesionales, me parece muy relevante. Javier nos hace una clase de consentimiento que yo creo que ha resumido en 10 minutos todo lo que es el consentimiento y las múltiples dudas. De hecho, una de las propuestas que nos hicieron en el documento es tiene que haber consentimiento verbal, consentimiento escrito, y tú lo has dejado muy claro, el consentimiento tácito es el más habitual. Es el más habitual porque hay confianza del paciente en el médico que le está tratando. Y por lo tanto, ese consentimiento tácito es tan consentimiento como el verbal y como el escrito, y a veces es el más habitual, partiendo de la información, que lo has dicho muy bien, no es lo mismo que el consentimiento. La información tiene que estar presente siempre, 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 porque genera confianza, y porque si no das información sobre algo parece que lo quieres ocultar. Y yo creo que los biosimilares no tienen por qué ser ocultados, porque tienen todas las garantías de calidad, de seguridad, de eficacia, además son eficientes. Y la eficiencia es buena para el sistema, que este es otro de los temas que quería ver. La eficiencia es buena para el sistema porque es buena para los pacientes,
porque el uso de biosimilares nos está permitiendo que más pacientes accedan a fármacos biológicos, que accedan antes y que accedan en el momento del transcurso de la patología, que no tiene por qué ser tan tardío. Enfermedad inflamatoria intestinal es un buen ejemplo. No tenemos que esperar ya a que el paciente pase por varias líneas de tratamiento que el médico sabe previamente que seguramente no van a ser eficaces. Y ya en muchos hospitales están haciendo un early treatment, un tratamiento temprano en determinados pacientes donde hay evidencia científica, que es la base para todo esto, de que esos tratamientos, adelantarlos, mejoran el resultado en salud. Y por último, hablar también de que efectivamente nuestra guía es una guía de switch, no es una guía de multi-switch, ¿vale? Y el posicionamiento de la comisión ética, le bajo aquí abajo y así doy menos la... Y el planteamiento de la posición ética en función de lo que es switch y multi-switch está publicado en nuestra página web, que hay un documento de la comisión ética en la que explica cuál es su posicionamiento en el switch y su posicionamiento en el multi-switch y cómo pues afecta a todos los principios que nos ha estado explicando Javier Sánchez Caro, que nos has dado otra dimensión. Te lo tengo que decir, nosotros hablamos muchas veces en muchos foros de biosimilares y yo creo que esta dimensión que nos has planteado tú aquí faltaba en muchos de nuestros foros, por lo cual te lo agradezco. Y ya con esto no tengo nada más que decir, agradeceros a todos los que habéis estado aquí presentes. Sabéis que estos desayunos informativos son de ámbito muy reducido, nunca les damos publicidad porque nuestros protagonistas son los medios de comunicación que nos ayudan a difundir nuestros documentos y hacerlos llegar al mayor número posible de profesionales junto con nuestros consejos asesores y nuestro grupo de pacientes. Muchas gracias a todos y hasta otro día. Está disponible para los que queráis tenerla en el QR que está en la pantalla, o sea que si enfocáis a la pantalla os la podéis bajar directamente desde la página web. Y ahora sí.